Hola, en esta ocasión vamos a ver cómo aplicar la factorización en simplificación de expresiones y en las distintas operaciones con expresiones algebraicas. Entonces vamos a arrancar con la simplificación de expresiones. Para ello lo mejor es hacer ejercicios y mirar cómo estamos aplicando esa factorización. Es importante tener en cuenta que siempre que vayamos a simplificar, entonces aquí vamos a simplificar de una vez, solamente se simplifican factores, simplificar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, se debe factorizar tanto el numerador como el denominador. Tanto el numerador como el denominador. ¿Eso qué significa? Que solamente se simplifican factores comunes. Nunca podemos simplificar sumandos. Entonces, únicamente factores comunes. Miremos este primer ejercicio. Simplificar x más 2, simplificar x más 2 sobre 4x más 8. Entonces, para simplificar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Factorizar tanto el numerador como el denominador, obvio si es posible. En el numerador no es ni diferencia de cuadrados, no hay factor común, tampoco aplica los trinomios que hemos trabajado. Entonces, en este caso vamos a dejar simplemente como x más 2, porque ahí no podemos aplicar cualquier otro caso. En el denominador tenemos un factor común que es 4. ¿Por qué? Porque 4 divide a 4x y 4 divide a 8. Entonces, 4 factor de x más 2. Tenemos entonces que aquí ya hay un factor común. X más 2 está en el numerador y x más 2 está en el denominador. Pero resulta que hay una condición. Recordemos que esta x es una variable. ¿Qué significa eso? Que x puede ser reemplazada por cualquier número real, excepto, si yo le voy a reemplazar para hacer una verificación, excepto por el número, un número que haga esta expresión 0. Entonces, yo no puedo simplificar cuando tenemos 0 sobre 0, es decir, recordemos que si tenemos 0 sobre 0, esto no está definido, pero si tenemos 3 sobre 3, eso nos da 1. Si tenemos 4 sobre 4, eso nos da 1. ¿Por qué? Porque al simplificar nos va a quedar el módulo de la multiplicación, que es 1. Entonces, en este caso, si yo cancelo x más 2 con x más 2, como hay una variable aquí implícita, antes de simplificar, tenemos que mirar que hay una condición para simplificar. Que x más 2 no me vaya a dar 0. Es decir, que x no vaya a ser menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque menos 2 más 2 es 0. Entonces, lo que me está diciendo es que uno podría reemplazar esa x por cualquier valor, excepto por menos 2. Es decir, que la simplificación ahí no es válida cuando x vale menos 2. Entonces, con esa condición, uno puede hacer esto, x más 2 con x más 2. ¿Qué me queda arriba? Un 1 y abajo me queda 4. Entonces, la simplificación es un cuarto con x distinto de menos 2. Es decir, que estas dos cosas son iguales siempre y cuando x no vaya a valer menos 2. Entonces, lo que me está diciendo es que x más 2 sobre 4x más 8 siempre es igual a un cuarto, siempre y cuando no vaya a reemplazar por menos 2. Vamos a hacer la prueba. Vamos a reemplazar, por ejemplo, por x igual a 0. ¿Qué pasa si x es igual a 0? ¿Qué me quedaría? En el numerador quedaría 0 más 2 y en el denominador nos queda 4 por 0, 0 más 8, 0 más 8, es decir, nos quedan 2 octavos y 2 octavos simplificado es un cuarto. Pero reemplacemos por otro número, por x igual a menos 6, por ejemplo. Si reemplazo por x igual a menos 6, ¿qué me está diciendo? ¿Cuánto me tiene que dar? Siempre que reemplace por cualquier número me tiene que dar un cuarto. Vamos a ver si es cierto. Menos 6, donde está la x, reemplazamos por menos 6. 4 por menos 6 me da menos 24 más 8.
Pero menos 6 más 2 es menos 4. Y menos 24 más 8 nos da menos 16. Menos sobre menos, eso nos da más. Y cuarta de 4, 1. Y cuarta de 16, 4. Entonces fíjense bien que lo que me está diciendo la condición es que esta expresión que me entregaron siempre es igual a un cuarto, siempre y cuando no vaya a reemplazar por menos 2. Es importante ir aprendiendo a manejar esas condiciones porque más adelante cuando hagamos dibujitos hay que tener en cuenta que lo que me diga la condición para poder hacer esos gráficos. Miremos otro ejercicio, simplificar 3x a la 2, 3x a la 2 más 5x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. Entonces aparecen dos factorizaciones de las que acabamos de trabajar. Hay otros casos de factorización para suma de cubos, diferencia de cubos. Esas son fórmulas que se encuentran en cualquier texto. Lo importante es que usted aprenda a manejar unas y luego estudiando puede aprender a manejar otras. Entonces, para factorizar 3x al cuadrado, que es el numerador, más 5x menos 2, hay un trinomio, es la forma de un trinomio. ¿Qué debo hacer? Multiplicar todo por 3, 3x al cuadrado, más 5x menos 2, multiplico todo por 3 y divido entre 3. Le damos la forma general que sería 3x, 3 por 3 me da 3 al cuadrado por x al cuadrado, entonces todo al cuadrado más, conservamos el 5 por 3x y 3 por menos 2 nos da menos 6. Todo sobre 3. Buscamos los factores 3x y 3x es lo que coloco en cada paréntesis. El primer signo es más y el segundo más por menos, menos. Todo esto está sobre 3. Dos números que multiplicados nos den menos 6 y adicionados nos den 5. Sabemos que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, ¿cuáles serían esos números que multiplicados nos den menos 6 y adicionados nos den 5? Uno podría pensar, bueno, miremos menos 3 por 2. Listo, nos da menos 6. Pero al adicionar los menos 3 más 2 nos da menos 1. Luego, descartado. Miremos 1 por menos 6. 1 por menos 6 nos da menos 6 y 1 menos 6 nos da menos 5, pero nos tiene que dar es 5 positivo, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Eso significa que el que me sirve es el 1 negativo y el 6 positivo. También nos da menos 6, pero 6 menos 1 sí nos da 5. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuál va positivo y cuál va negativo en tal caso. 6 por menos 1 nos da menos 6 y 6 menos 1 nos da 5. Multiplicado nos deben dar menos 6 y adicionado nos deben dar 5. Finalmente sacamos factor común en cada paréntesis. En el primer paréntesis el factor común es 3, factor de x más 2. Y en el segundo no tenemos factor común, entonces queda igual. Todo sobre 3. Ese 3 siempre se va a poder cancelar. Luego el numerador ya está factorizado y corresponde a x más 2 por 3x menos 1. En el denominador, entonces vamos a hacer ese denominador, lo vamos a hacer con otro color para mirarlo acá. En el denominador, entonces la expresión es x al cuadrado menos 4. Es una diferencia de cuadrados, que es x cuadrado menos 2 a la 2. Luego la factorización es x menos 2, recordemos la reglita de diferencia de cuadrados, por x más 2. Entonces, eso nos queda de la siguiente forma. Todo sobre, entonces la factorización del denominador es x más 2 por x menos 2. ¿Qué debemos hacer ahora? Miramos qué hay en común en el numerador y en el denominador, pero sabemos que, primero, la condición ¿cuál es? Que lo que voy a simplificar
no vaya a ser 0. ¿Y qué es lo que va a simplificar? X más 2. Entonces la condición es que lo que se simplifique no vaya a ser 0. Entonces nos quedaría que eso es igual a 3x menos 1 sobre x menos 2. Con x más 2, que fue lo que simplifiqué, distinto de 0. Y esa sería la respuesta a ese ejercicio. Entonces, para simplificar, solamente simplificamos factores, es decir, que debe factorizar tanto el numerador como el denominador. Miremos ahora cómo adicionar y cómo multiplicar fracciones. Entonces, vamos a seguir con nuestros ejercicios. En el caso de adición, cumple lo que ya hemos trabajado en alguna ocasión. Entonces, vamos a operar y simplificar. ¿Qué debemos para adicionar fracciones? Debemos encontrar el común denominador. Por ejemplo, vamos a adicionar 1 sobre x cuadrado menos 4 más 5 sobre x menos 2 más 7 sobre x más 2. Entonces, la misma condición que para simplificar, vamos a factorizar todos los denominadores siempre y cuando sea posible. Entonces sería el primer denominador factorizado sería x menos 2 por x más 2 porque es una diferencia de cuadrados. El segundo no es factorizable, ya es un único factor que sería x menos 2. Voy a colocarlo así para entenderlo más. Más 7 sobre x más 2. Entonces, para encontrar el común denominador, vamos a encontrar un denominador que sea múltiplo a los otros, es decir, que contenga todos los factores de los demás. Y en ese caso me sirve este denominador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada fracción la voy a amplificar por lo que me falta. Entonces sería x menos 2 por x más 2. Más, entonces vamos con esta. El común denominador sería x menos 2 por x más 2 porque reúne todos los denominadores que tengo acá. En el segundo entonces tengo a x menos 2. ¿Qué debo hacer para completar este común denominador? Me falta x más 2, pero resulta que si yo coloco x más 2 abajo en el denominador, también lo debo colocar arriba para que no se altere. Estoy amplificando por x más 2. Más 7 sobre x más 2. Para que el denominador me quede igual a todos, me faltaría x menos 2, y si lo coloco en el denominador, multiplico también en el numerador. Entonces, aquí ya tenemos todas las fracciones con un denominador común. En ese caso, entonces, simplemente vamos a operar los numeradores entre sí. Entonces, sería 1 más 5 por x más 2 más 7 por x menos 2. Recordemos que para adicionar fracciones, cuando ya tienen el mismo denominador, dejo ese denominador y opero los numeradores correspondientes. Entonces quedaría 1 más, aquí hay propiedad distributiva, 5 por x, 5x. 5 por 2, 10. 7 por x, más 7x. Y 7 por menos 2, menos 14. El denominador lo podemos dejar así, no es necesario hacer la operación del denominador que ya está factorizado, entonces no vamos a realizar esa operación. En tal caso de que se simplifique al final, pues ya lo tenemos factorizado. Bueno, entonces términos semejantes, 5x más 7x nos da 12x. 1 más 10 nos da 11 y 11 menos 14 nos da menos 3. Todo sobre x menos 2 por x más 2. En el numerador podemos factorizar 3. 3 es factor de 4x menos 1. Y en el denominador nos quedaría x menos 2 por x más 2. No tenemos nada por simplificar, entonces la respuesta sería la que tenemos ahí. Factorizada sería esa la respuesta.
Entonces, repito, debemos factorizar denominadores para poder encontrar el común denominador. Miremos un último ejercicio. Con adición, con multiplicación de fracciones, vamos a cambiar la operación. Entonces, operar y simplificar. Operar y simplificar. 4 sobre b más 1 dividido 3 sobre 2b más 2 dividido 3 sobre b sobre 2b más 2. Bueno, entonces en esa división, recordemos cómo vamos a dividir fracciones. Entonces recordemos la propiedad de división que decía que a sobre b dividido c sobre d equivale a tener a sobre b por, invertimos la segunda, d sobre c. Entonces la división la puedo convertir en una multiplicación, pero el divisor lo tengo que colocar en forma de recíproco. Si estaba c sobre d, ahora es por d sobre c. Bueno, igual que en el anterior, entonces podemos aplicar esa regla primero y también podemos factorizar. Factoricemos de una vez. 4 sobre b más 1, no puedo simplificarlo, dividido 3 sobre, pero 2b más 2 simplificado sería 2 factor de b más 1. Ahora, ¿lo puedo escribir en forma de multiplicación? Sí, sería 4 sobre b más 1 por, entonces invierto el segundo, 2 factor de b más 1 sobre 3. La multiplicación, recordemos que la hacemos en línea horizontal, entonces aquí ya nos queda fácil multiplicar, eso sería igual 4 por 2, 8 factor de b más 1 sobre b más 1 por 3, sería b más 1 por 3. De esa forma no necesito multiplicar término a término porque ya está factorizado. Entonces la idea es no perder esa factorización. Entonces la condición ¿cuál es? Que si simplifico b más 1 no puede ser 0. Entonces, ¿qué me queda? 8 sobre 3 con la condición de que b más 1 no vaya a ser 0. Es decir, que b no puede ser menos 1. No puedo reemplazar esa expresión por menos 1. Bueno, miremos este último ejercicio. 2 sobre 3x a la menos 2 más 9 sobre 4x a la menos 2. Entonces aquí ya tengo potencias y tengo fracciones. Entonces recordemos lo del exponente negativo. El exponente negativo significa que debo invertir la expresión 3x sobre 2 y puedo cambiar el exponente a positivo. Aquí tengo una x en el denominador, luego ese 3x que no me vaya a dar 0 nunca, eso está dentro de las condiciones. ¿Y qué pasa entonces con el segundo término? Más 9 sobre 4, pero x a la menos 2 recordemos que es 1 sobre x a la 2. Entonces miren todas las operaciones que aparecen ahí. Recordemos además que no es lo mismo tener 4x a la menos 2 que tener 4x con paréntesis y sin paréntesis. El primero es 1 sobre 4x a la 2 y el segundo es el 4 no está afectado por la potencia menos 2, luego entonces sería solamente sobre x a la 2. Entonces son dos cosas distintas, el paréntesis, el alcance de la potencia, hay que mirarlo aquí con el paréntesis. Entonces en este caso el único que está afectado por el exponente menos 2 es la x. En el primero toda la fracción, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, recordemos a qué es igual 3x al cuadrado sobre 2. Entonces 3 a la 2 me da 9x a la 2 sobre 4. Cada uno de esos elevado a la 2. Más 9 sobre 4 por 1, 4 sobre x a la 2. En esta fracción compleja, entonces, ¿cómo la vamos a resolver? El que está solo es este 9.
Entonces a ese le vamos a colocar denominador 1 y vamos a hacer extremos y medios. Entonces quedaría 9x a la 2 sobre 4 más x cuadrado por 9 nos da 9x a la 2 y 4 por 1 nos da 4. Entonces hicimos extremos, x cuadrado sobre 9 y 4 por 1. Entonces hay que saber a quién se le coloca el denominador 1. Es al entero o a la expresión que esté sola. Hay que identificar el numerador y el denominador y completar la fracción con denominador 1. Los dos tienen el mismo denominador, luego eso es igual a, dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Los puedo sumar porque son términos semejantes. 9x cuadrado más 9x cuadrado nos da 18x a la 2. Y simplificamos. Entonces mitad de 18, 9, mitad de 4, 2, x a la 2. Con la condición de que 3x no me fuera a dar 0, es decir, que x no fuera 0. Entonces, esa sería la respuesta. Ahí combinamos en ese ejercicio potencias con fracciones, pero en general, resumiendo, siempre que tenga expresiones algebraicas para adicionarlas o para simplificarlas, lo conveniente es factorizar todo lo que sea posible, ya sea para simplificar o para hallar el común denominador y poder hacer la adición correspondiente. Hay muchos ejercicios de práctica, hay un solucionario para que ustedes corroboren sus respuestas, entonces los invito a trabajar y a preguntar lo que no entiendan por medio del aula virtual. Hasta pronto.